con lo que necesitamos hacer para mejorar las cosas y cuáles han sido los problemas hasta el momento. Además de que yo quiero saber qué él propone para la educación física de República Dominicana. Bienvenido, profesor. Buenos días, Patricia, la estrella de TESEC, ¿verdad? No. Ay. Sí. Bájale un 2 ahí. A mi compueblano Johnny Vázquez, que tanto Manuel y Miguel Fulcar, mi primo, le mandan saludos. Sí, claro, se me fue, amigo mío. ¿Y qué decide Michael Miguel? Que algún día, le dije un día en Santo Domingo Norte, quisiera un día que tú me entrevistaras a Michael Miguel cuando lo premiamos en esos, Sí. en una actividad que tuvimos allá. Y Buenos días, hermano. Y gracias a Bienvenido. Baudilio por la invitación. Y a ustedes, a los radiotelevidentes que hacen contacto cada día con esta importante plataforma comunicacional. A mí me gustaría, Nelson, que tú nos hicieras una radiografía de la actividad de la educación física en República Dominicana hoy. Porque yo me quejo, Nelson, de que estos números y cuánto gana fulano y cuánto gana Perencejo, el enfoque dinerario ha eclipsado otras cosas del deporte que son sumamente importantes. En este momento, ¿cuál es tu visión de la educación física en República Dominicana? Lo primero, que la educación física no es un deporte. El deporte es un medio de la educación física. Claro. Tanto la recreación como la gimnasia son los 3 puntos esenciales de la educación física. La educación física es una ciencia y nosotros no tenemos el compromiso de formar atletas. Tenemos el compromiso de formar un hombre y una mujer que desarrollen su totalidad, su lateralidad, su psicomotricidad. Eso es lo fundamental en la educación física. La educación física es la rama de las ciencias pedagógicas que, aplicada de manera sistemática, contribuye al desarrollo físico y psíquico del individuo. Recuérdate que en el año 1987, cuando Jorge Bell explotó en las Grandes Ligas, que dio 47 jonrones y 130 remolcadas, del Canadá vinieron aquí a hacer un estudio creyendo que aquí había una buena educación física de base. Y era mentira. Cuando tú tienes estos atletas talentosos, lo de mi país, que son súper talentosos, sin una buena educación física de base porque no las tienen, y si la tuviesen en este momento, fueran como hombres, tanto en las Grandes Ligas, en cada uno, en el baloncesto, en cada uno de los deportes que se desarrollen. Pero en este momento nosotros carecemos, no tenemos una buena educación física de base. Eso es una quimera, eso es una mentira. Y nosotros hoy en la propuesta de cambio que enarboló Luis Abinader, y nosotros como movimiento y como profesional de la educación y en el área de educación física, esa propuesta de cambio tiene que volver en que vuelvan a las escuelas lo verdadero. Recuérdate que este 4% de la inversión del PIB, de la inversión en educación, fue solamente para hacer infraestructura, pero no pensaron nunca en el desarrollo de la educación física. ¿Cuántas canchas techadas hicieron? Y tú sabes que en la medida que cambian las condiciones climatológicas, ¿cómo tú puedes llevar un niño al patio después de las 10 de la mañana en una cancha sin techo? Hey. Además, no tienen las condiciones para impartir la clase de educación física. Porque la gente piensa que cualquiera puede ir a impartir una clase de educación física. Eso es mentira. Tiene que ser un pedagogo. Sí. Y antes de comenzar el año escolar, Michael, a cada niño, mira, a tu hijo, al hijo de Johnny, al hijo de Baudilio, deben de hacerle. No digo Patricia, porque yo no quiero cometer, yo no sé. Sí, Casi tiene Todavía también. no tiene. Deben hacerle la prueba de actitud física, Michael. ¿Sabe para qué? Tú tienes que saber de qué sufre ese niño. Si ese niño tiene hasta un brazo que tenga medio encogido, tú tienes que darte cuenta antes de llevarlo al patio. Porque si le imparte una clase de educación física y el niño no está apto para eso, le puede dar una embolia, o un infarto al miocardio. Y eso tiene que saberlo. El maestro de educación física es un cientista de la contextura física del ser humano. Y hoy en este país, en las 2 décadas de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y escúchenme que vamos a hablar de política aquí, pero también tenemos que decir las cosas con seriedad. Ha sido abandonada la educación física, relegada a su más mínima expresión. Pero nosotros en esa propuesta de cambio que hicimos es que la educación física tiene que volver al patio. Ustedes han oído mencionar cuando ustedes iban a esas gimnasiadas, a esos festivales de gimnasia. Cuando tú ves que un niño, tú lo ves en una actividad de atletismo, pero cuando un niño desarrolla totalmente su psicomotricidad, la gente piensa, ¿y cómo es? Desarrolla su lateralidad, tanto el brazo derecho como la mano izquierda, el cerebro.
Un niño sano, oiga, recuérdese que la educación física tiene un lema que dice mente sana en cuerpo sano. Eso es educación física. Eso es educación física. Ese lema le corresponde a educación física. Es el lema de educación Pero física. Fantástico. ¿Usted sabe por qué? Porque si un niño está sano, es mucho más fácil para la clase que tienen de carácter de intelecto, como la matemática, es más fácil aprenderla. Pero un niño o un ser humano, no un niño, cualquier persona enferma, ¿cómo vas a aprender si tienes un dolor? Johnny, una preguntita y discúlpame. Tú sabes que aquí está lleno de clubes de béisbol, por ejemplo. Sí. Ahí en esos clubes, en esa, ¿cómo le dicen? Clubes, ligas, programas. No, sí, programas. En esos programas, ¿hay un profesional de educación física? No las hay. Y son programas Eso es grave. Y son programas que yo respeto mucho. En algunas sí las hay, en algunas, no en todas. Que debe haber un profesional de la educación física para el desarrollo de la psicomotricidad del niño, porque no es igual. Tú, por ejemplo, como yo le digo, yo tengo un atleta de alto rendimiento que mi hijo juega baloncesto superior, pero yo incluso en sus inicios yo le decía, mira, estos son los ejercicios que tú debes de darle para que ese niño desarrolle totalmente su lateralidad y sus habilidades motoras, psicomotoras, que la desarrolle. Entonces, lo que son los gimnasios, lo que son las ligas, hay muchas debilidades, porque tenemos gente haciendo actividades en los gimnasios, recuérdate. Cuando tú oyes a la gente diciendo de que, bueno, vamos a dar los aeróbicos y los anaeróbicos. Aeróbico quiere decir poco consumo de CO2 o mucho consumo de CO2. Eso es lo que quiere decir aeróbico y anaeróbico. Entonces, tiene que ser un profesional que conozca, principalmente graduado en una universidad o titulado en una universidad, que tenga las condiciones, que tenga la preparación para poder ir a impartir esos ejercicios en un gimnasio o una liga cualquiera. Cosa que también yo respeto, Michael, porque aquí en este país, y como en algunos más, existe lo que se llama la sobrevivencia, y yo no puedo estar en contra de la sobrevivencia. Nosotros lo que hacemos por puesta. La realidad de muchas escuelas, muy bien usted aquí lo ha planteado. Yo recuerdo cuando estudié, sin ánimos de desmeritar, porque era que no había las condiciones, la hora de educación física, eso era para ir a sentarse y a cherchar. O sea, ahí no se hacía absolutamente nada. Y cuando me vinieron a dar educación física ya era en el bachiller, porque en la básica eso no existió. Entonces, justamente, si ustedes vienen con esta propuesta de cambio y hablando de que se le dé un mejor uso a los recursos que se disponen en el 4% para la educación, quisiera saber si realmente, por lo menos desde básica, desde el inicio hasta que usted salga de ahí, si habrá realmente algún programa definido para que esos muchachos, que tal vez no les interese el deporte, pero para que aprendan justamente eso que usted dice, mente sana en cuerpo sano. Mira, la educación física es mucho más... Oye, a temprana edad es que la verdadera educación física debe implementarse en las escuelas. Nosotros tenemos un compromiso de devolverle el valor al maestro y la maestra de educación física de la República Dominicana, que son planificadores por idiosincrasia. Pero en esa temprana edad es donde mucho más lo necesitamos. Y hoy nosotros estamos proponiendo, incluso le hicimos la propuesta al ministro de Educación, que nos permita a nosotros como Instituto Nacional de Educación Física, si llegamos allá, evaluar los profesionales que van a estar tanto en los distritos educativos, como van a estar en los centros educativos, como los asesores, como los técnicos docentes nacional. Porque yo te voy a decir, hay técnicos docentes nacional que son bachilleres. Y tú sabes lo que es un técnico docente nacional de que siendo bachiller. Hace más daño que el bien que le hace al sistema educativo dominicano. Entonces, yo quiero que los amables televidentes, aquellas personas que tengan algún tipo de error en eso, nosotros no somos maestros de deporte, nosotros somos pedagogos del sistema educativo dominicano, que trabajamos concomitantemente con la Secretaría de Educación, como también con el Ministerio de Deporte, porque también nosotros hacemos juegos recreativos. Los juegos que desarrollan a través de las escuelas tienen todo que ser de carácter recreativo, es más, ni siquiera competitivo. Incluso el INEFI hace alrededor de unos cuantos meses terminó unos Juegos Nacionales que fueron un fracaso, donde se invirtió una millonada de dinero, que yo no sé en qué lo invirtieron, pero los resultados son pírricos. Pero sí, Michael, queremos también anunciar aquí nosotros que en esta propuesta de cambio que enarbolamos los educadores físicos, incluso antes de comenzar el año escolar, habrá que hacerle la prueba de actitud física a cada niño de la República Dominicana. Y como han cambiado las situaciones climatológicas e incluso, Michael, ¿saben un movimiento telúrico lo que va a hacer tu hijo? ¿Sabe lo que va a hacer? No. Le vamos a enseñar esos cursos de seguridad escolar en caso de emergencia a cada niño de la República Dominicana. Porque aquí viene un movimiento telúrico. Nelson y no sabe... Fulcar,
está planteando lo que se denomina el país de las maravillas en el deporte y la educación física en las escuelas. Por supuesto que sí, ¿verdad? No. Y acaba de decir ¿Por qué tú lo dices? que hay un pedagogo, que él es un pedagogo en educación física. Y yo quisiera saber, primero, ¿qué maneja el Instituto Nacional de Educación Física? ¿Cuál es su presupuesto? Y segundo, ¿cuántos pedagogos en educación física hay en el país? Bueno, ahora mismo pedagogos tenemos alrededor de 4,000 o 5,000 pedagogos graduados de licenciatura, de maestría. Pero ¿Dónde se gradúan? Bueno, yo me gradué en la Escuela Nacional de Educación Física. Soy de la primera promoción de licenciado de Educación Física en el país. Claro. En esa promoción nos graduamos alrededor de 600 maestros, que fue Entre en el año... César Lebrón. César Lebrón. Mari de los Santos. Mari de los Santos, que han salido todos de ahí. Pero no solamente eso, se está haciendo ya doctorado en Educación Física. Merengón. Pero venga acá, es una carrera que está en cada una de las universidades, se está impartiendo no solamente la licenciatura en Educación Física, maestría tenemos, e incluso en esta propuesta de cambio, nosotros estamos acompañando de un equipo multidisciplinario que la mayoría de todos ellos, primero son licenciados y con maestría a nivel nacional, Y pero con experiencia. y con experiencia. Porque, Michael, conozco paquetes. yo me inicié de manera informal en el sistema educativo en el año 1989. Inicié y formalmente en el año 1991. En el 98 yo fui el maestro del año en mi distrito educativo, en el distrito de 0406 de Jaina. No, aquí en Jaina. Aquí. Porque yo siempre he vivido aquí. Okay. Y le digo, para un maestro de educación física alcanzar ese logro, tiene que hacer algo extraordinario. Y yo le voy a decir, hasta tú, esto no es un sueño. Esto es una realidad. Esta propuesta de cambio no es una quimera. Ahora, nosotros no necesitamos, y el presupuesto del INEFI es de 383 millones, que está dividido, usted sabe, en diferentes cosas, que usted lo sabe. Pero Una quimera en el sentido. Hay un reto que es el deporte escolar. Viene también de ahí. Sí, Porque correcto. Tú descubres, por ejemplo, en la escuela Urania Montaz, que fue una escuela concebida para la preparación de los profesores. Ahí se inició una escuela de gimnasia. Claro. Una de las más importantes del país. Pero yo quiero decir, en la época trujillista, algunas escuelas tenían, aparte de artes industriales, manualidades, tenían canchas de béisbol y baloncesto y tenían piscina, como la de San Juan, que tenía una piscina olímpica. La cerraron, después oye Michael, qué modernidad. Esa piscina la clausuraron, la taparon. Una piscina olímpica. Ahí yo llegué a bañarme y a practicar natación. Entonces, ¿cómo devolver otra vez? Porque se critica. Antes de ustedes habían profesores de educación física porque no existía la licenciatura. Está el profesor Pacián. Un símbolo de este país. En medio de 90 y pico de años. Y todavía está impartiendo. Entonces, preguntarte ahí mismo, porque esto es interesante. No se puede hacer en este país una instalación escolar si no tiene algunas instalaciones para la práctica del deporte. Porque los muchachos, como decía Patricia, educación física, nadie le ponía atención y a veces no tenía ni un patio, una terraza donde tú hacer algunos ejercicios. Porque aparte de la teoría está la práctica también. Claro. No porque la educación física es tanto teórica como práctica. La teoría tú tienes que demostrarla en el patio. Y yo quiero decirle a los amables televidentes, esto no es una quimera lo que nosotros estamos proponiendo, esto es una verdad. La educación no se puede coger para hacer negocio. Y eso es lo que han hecho con la educación, hacer negocio. Escúcheme, profesor, en ese mismo punto, ya que usted entró ahí. La gestión pasada, y fue una pregunta que se la hice el viernes cuando no pudimos establecer la comunicación correcta. La gestión pasada a mí me sorprendió sobremanera cuando se nombró al pasado, ¿verdad? Que entiendo todavía está ahí esperando el traspaso del encargado Jorge Minaya. O sea, no tenía ninguna experiencia en cuestión de educación física, ni en deportes, en nada. Pues, ¿por qué se nombró a alguien como él allí? ¿Qué logro él puede exhibir durante su gestión? ¿Qué logró el INEFI durante esos años? Bueno, como yo hice un posgrado en evaluación, donde no existe nada, no se evalúa nada. Pero ¿cómo así? Donde no existe nada, no se evalúa nada. Lo que no existe no se evalúa. Hay una infraestructura. En las provincias que se hicieron torneos, no sé, apoyados por el INEFI, hacían actividades, ¿cómo que no se hizo nada?
Algo tuvo, o sea, algo tuvo que haberse hecho porque no puede ser que usted se siente acá y así con su cara muy bella que tiene nos diga que no se hizo nada porque algo tuvo que haberse hecho. Bueno, yo pienso que ustedes me sentaron aquí para que yo les dijera Ay, la verdad al mira. pueblo La verdad. domini- la verdad O sea, al pueblo dominicano. no se ha hecho y nada. además de eso, en mi condición de educador Ajá. y también de padre, yo no estoy aquí para hablar mentiras. Yo no sirvo para eso. Además de eso, mi papá, allí en la rancha del cercado, me enseñó siempre a decir la verdad. No hay ningún Y logro que como- exhibir. No, bueno, el logro que se invirtieron 700 millones de pesos y no se sabe dónde fue a parar ese dinero. 700 Y en millones. ese caso, yo le voy a decir Mucho una cosa. dinero. Mucho dinero, señores. ¿Cómo usted puede estar en una institución invirtiendo más en nómina que lo que tiene que ver con el desarrollo pedagógico Ay, del maestro? espérate. Entonces, eso es contraproducente. Entonces, Ay, eso es lo que significa. Mira, Ay, Dios unas estructuras. mío. Oye, la insignia del Instituto Nacional de Educación Física se llama la Torre de Honduras. ¿Y cuánto se Está Y invirtió? Fran, los Juegos de ¿qué tal? Monteplata, Entonces- eso no fueron en el Instituto Nacional de Educación Física. Eso fue el Instituto Nacional de Educación Física. Eso fueron unos juegos para hacer unos negocios. Es así que usted quiere que yo se lo Feo, llame aquí. feo. O que usted quiere. Te está Yo le dije que hablando feo, aquí Nelson. vinimos a Óyeme. decir la verdad. Entonces, A pedir plátano. entonces, Ay, ay, ay. ¿sabe qué es lo que pasa? En este país hace falta gente que le gusta decir la verdad y por eso a mí yo tengo unas características. En mi condición de maestro y dirigente político, Y padre. yo prefiero hablar con la verdad y así vivo tranquilo. Un educador debe ser por vocación y yo me formé como licenciado en educación física de vocación. Oiga, cuando yo me inicié yo cobraba 720 pesos por tanda, viajando de Villamella, donde vivo, a Jaina todos los días. Y duré 12 años impartiendo clases de educación física. Sin en metro. Sin metro y sin nada, levantándome a las 5 de la mañana ¿Cuánto con dos hay tandas para nómina en el INEFI? para nómina. Ajá. ¿De Alrededor cuánto se de... dispone? Bueno, ahí ahí hay 4 nóminas que 4 nóminas. 4 nóminas que hay que estudiarle esas 4 nóminas porque si yo me pongo a detallarle hay cosas ahí que como yo vengo de un campo yo no sé contar tanto y ustedes me van a excusar. No, pero No los cuento. bachilleres de la rancha son. Así. Acuérdate que. No cuento tanto. Entonces, yo lo que quiero decirle que a partir de ahora, en la propuesta de cambio de que nosotros enarbolamos, ustedes verán un antes y un después del desarrollo de la educación física en todo el país. Habrá más actualización de los maestros de educación física. Esos talleres, esos cursos de actualización que nosotros vamos a dar y de prevención se van a hacer porque ya incluso hablamos con el ministro de Educación. Habrá una revolución en lo que tiene que ver con la educación física en todo el país. Vamos a volver a la gimnasiada, vamos a volver a esa grande clase, vamos a volver a esos grandes Gimnasia desfiles, artística, esos grandes gimnasia artística, gimnasia formativa, esos grandes desfiles, vamos a volver a esos grandes desfiles escolares, vamos a volver a la convivencia. Eso va a ser la educación física. Vamos a resplandecer en cada uno de los centros educativos del país esa importante área del saber del currículo de la educación dominicana. Finalmente- Se acabó. Sí. Finalmente, por mi parte, profesor, hay un tema muy delicado en este momento en nuestro país que tiene que ver con los niños, sobre todo, niños y niñas. Lamentablemente hemos visto cómo han desaparecido algunos niños. Hay una situación delicada en ese sentido. ¿Tiene algún plan el Instituto Nacional de Educación Física, en el caso de que usted llegue hasta allí, para, dentro de sus propuestas hay algo que tenga que ver con el trato de ese profesor de educación física que está siempre en contacto con los niños, tal vez más que cualquier otro maestro de cualquier otra área? Mira, ya lo tenemos. Eso es un tema delicado. Sí, muy importante, uno de los más importantes. ¿Sabe por qué? Porque, y lo quiero decir aquí, y le miro la cara a Michael Miguel, a veces nosotros los padres, cuando mandamos a nuestros hijos a las escuelas, Ujú. se supone que el maestro es su segundo padre. Sí, claro. Y para claro. eso nosotros ya hemos elaborado que vamos a poner en ejecución el manual de ética para el maestro de educación física. No por nada, pero el maestro es el que tiene más roce con las alumnas. Y por eso nosotros vamos a decirle, mira, esto es lo que usted tiene por aquí, usted tiene que regirse. Y no por nada al maestro de educación física. Un manual de ética para todos los maestros y maestras en la República Dominicana. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros vamos a sentar un precedente en lo que se llama esa importante área del saber del currículo de la educación dominicana. A nosotros no nos interesa llegar a una institución por un salario, ni tampoco por ahí no hacernos ricos. Yo no necesito tanto para vivir. No, además yo soy rico con esta familia y esta profesión que la hago con todo el amor de mi vida, ya yo soy rico. Sí. Además venir de la rancha y estar hablando aquí por estos micrófonos, ya yo soy En rico. la opción de la En la opción de la mañana. mañana. Pero bien conseguido. Claro, El claro. profesor Pacián. Pasear en San El Juan, profesor sí. Pacián. Oye, Patricia, el profesor Pacián tenía un equipo de voleibol. Tenemos ya que- Está. Sí, La más chiquita era como tú, así. sí. Pero ahí en esa práctica no podía estar nadie.
No es que yo me voy a aceptar a la mujer con pantaloncitos cortos. Sí. Se equivocó. El profesor Pacial no aceptaba eso. Ya. Profesor. No, y decirle, para no dejarle sobre el tintero, sí. no. Mira, hay un ministro que, aparte de ser ministro y dirigente político, es maestro. El doctor Roberto Fulcar es un maestro y conoce al dedillo. Ahí está mi amigo Cunín, tu Cunín, primo Cunín. Mi primo Cunín, Claro, es un maestro. Cunín. Y esa propuesta mis y eso amores. y esas inquietudes que tú nos has dicho, nosotros Vamos a también las vamos a agradecerle, poner en entonces, ejecución. Debe de Con haber Nelson. una estructura con todos los requisitos para hacer las actividades co-curriculares Sí. y curriculares, de baloncesto, de atletismo, de voleibol, y de gimnasia, todo eso, de fútbol también. Eso habrá en cada uno de los centros educativos. Hay un compromiso con el ministro y concomitantemente con el ministro de Deporte y no con el presidente, porque Luis Abinader es un inquieto de esta importante área del saber. Le encanta la educación física y dice que ese es uno de los ejes fundamentales del área de educación que él va a fortalecer y va a desarrollar y va a apoyar. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, profesor. La verdad ha sido un placer tenerlo aquí y usted sabe que cuenta con nosotros también. Vamos a tomar Gracias. por lo Ellos hay menos temas 2 puntuales. llamaditas. Sí, ya voy. Ellos hay temas puntuales vamos a con él. tomar Sería llamada. bueno que él en otro momento volviera Lo para los detalles. Vamos a llevarlo Para los Hoy lo detalles. llamo extremo. Bueno, esta semana. para hoy los lo detalles. llamo Vamos a extremo, tomar 2 extremo. llamaditas porque ustedes saben que el tiempo se ha extendido y siempre hay que darle participación a los amigos oyentes. Vamos a tomar la primera llamadita. Si tienen alguna pregunta para el profesor Nelson Furcal. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Buenos días. Baje por favor el volumen de su televisión o de su radio, si es tan amable. Patricia, te está hablando una de las que le encanta el programa de ustedes. Es Oneida Ja, que hace rato estoy llamando antes que mi esposo se fuera a trabajar. Sí. Hola, Porque Oneida, buenos cumpleaños días. Hoy yo quería que ustedes me le mandaran felicitaciones, pero ya él se me fue a trabajar ahora Ah, mismo. pero Neida, es que usted tiene que mandar las fotos por las redes sociales y ahí lo hacemos como se debe. No he podido agregar la foto porque no te tengo agregada. No tiene que agregarme, no me tiene que agregar, es simplemente el Messenger de Facebook, de Instagram, y ahí usted le envía, que es justamente la vía que utilizan todos los que felicitamos aquí en la opción de la mañana, a Baudilio, a Johnny, a Elías Ruiz Matuc, a nuestro amigo Michael Miguel. Pero de todas maneras, diga cómo se llama su esposo para ahorita por lo menos mencionarlo. ¿Cómo se llama él? Víctor Montaz, Víctor Montaz. ¿Y cuántos Don cumple? Víctor Montaz. 45, ¿Y dónde vive? Córbano Norte. Córbano, eso es San Juan. Ajá. Está bien. Pues Pues le Johnny agradecemos Johnny mucho. Bache ha invadido. Sí, sí, Johnny, Ahorita lo San Juan mencionamos entero. al señor Córbano. Gracias por llamar. Ha sido un placer, Patricia Pérez. Para nosotros Y también que usted se Michael comunique con Miguel. nosotros. Buenos días, ¿quién nos habla y desde Buen dónde? día, buen día, buen día. Lupe Santa María del sector de Gualey. Adelante, Lupe, buenos días. Para decirle que en el año 1953, Ujú. el presidente Trujillo inauguró la escuela República Dominicana, que era el centro escolar mejor preparado que había en aquel entonces. Tenía una piscina grandísima que la convirtieron en nada después. Y tenía un super salón ahí para educación física que también lo destruyeron. Así que decir que cuando el gobierno de Trujillo, esa piscina de la Escuela República Dominicana, que con el tiempo Sí. la rellenaron. Sí, y igual que lo la de San hicieron fue Juan. ampliación. La de San Juan. Ujú. Sí, Muchas ok. gracias, La de San Lupe, Juan por tenía su- tu un campo de Muchas fútbol. gracias. 1953. Oye, hace más de 30 años tenía un campo de fútbol. Sí. Señores, la verdad que este país, un campo de fútbol. Buenos tenía- días. Evolucionando. Sí. Buenos Increíble. días, Patricia. Buenos Adelante, días, Carela, mi amor, buenos días. Carela, desde la Somata de Farfán y reportando Oh, desde pero la Dios. cama para la opción de la Hasta 5 mañana. minutos en mi casa materna. Sí. ¿Cómo Felicidades estás? para el profesor. Muchas gracias. Oye, el sistema educativo, especialmente con la educación física, eso es lo mejor. Yo lo felicito a él, que se vaya a hacer eso de nuevo, Ujú. porque especialmente aquí en la Somata de Farfán, se daban una actividad de educación física excelente. Nosotros esperamos que aquí se celebre eso de nuevo, porque en las escuelas, en la educación física, le conviene mucho a los niños, Claro, a y los al país. estudiantes. Tú sabes que a veces en las escuelas hay canchas deportivas, Sí. ahí Claro. se celebran juegos. Entonces esperamos que eso vuelva a pasar en la República Dominicana, especialmente en todas las escuelas del país. Muchas gracias, Felicidades, Carela. profesor, y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Amén y Carela. gracias. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Patricia. Buenos días, país. Pereira Adelante. Guzmán, Santo Domingo Norte. Querido profesor, Sí. mi pregunta es que, por ejemplo, en Santo Domingo Norte hay muchos niños que se ven, que quieren hacer en
la escuela los estudios físicos, pero ahora mismo no lo están impartiendo. Yo quiero saber si aquí en Guaricano, de Santo Domingo Norte, que hay tantos niños de la calle, podemos ayudar a esos niños, porque así vemos que hay menos violaciones y menos asesinatos. Totalmente de acuerdo. En la ayuda aquí en Guaricano, que me preocupa mucho ver a estos niños en la calle. Gracias, Eneida. Adelante. Bueno, yo pienso que conozco bastante bien a Guaricano, que es uno de mis municipios que tiene 408 kilómetros y 371 barrios y 152 urbanizaciones, Santo Domingo Norte. Lo conozco bastante bien. Y donde yo fui director ante el presupuesto participativo municipal en la gestión 2010-2016. Conozco barrio por barrio. Sé que hay muchos problemas en Guaricano y tenemos muchos niños deambulando en la calle o pululando en la calle, muchas veces sin hacer actividad física. Pero concomitantemente con el ayuntamiento, el ministro de Deporte, ustedes saben que la educación física se imparte en los centros educativos, y aunque no sean los centros educativos, porque usted en su casa puede impartir la clase de educación física, pero vamos a hablar con el ministro de Deporte, que es nuestro amigo Francisco Camacho, para que esas canchas, los monitores, eso sí, todas las canchas deben estar dotadas de monitores en esos barrios, para que esos niños cuando tengan el tiempo libre lo puedan emplear haciendo la práctica de actividad física. Así que eso le daremos una respuesta conjuntamente con las demás autoridades. Dice Mechis Rodríguez que en La Romana también hay una piscina olímpica y que está clausurada. Bueno, hay que preguntar si pertenece del Ministerio de Deporte, sí. Porque nosotros sepamos a través del Ministerio de Educación y Educación Física. Recuérdense que el INEFE es adscrito al Ministerio de Educación Física mediante la ley 3398. Entonces, nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación, pero vamos a investigar con el ministro de Deporte. También nos pregunta María Altagracia Mercedes por Instagram, profesor, que si los profesores de Educación Física en la actualidad reciben lo que necesitan para trabajar, utilería, entre otras cosas. No. No. Eso es un compromiso, incluso nosotros lo tenemos dentro de nuestra planificación, porque ya nosotros, aparte de la propuesta, tú no puedes pensar que un maestro de educación física puede ir a impartir docencia en un jean, ni tampoco en una camisa. Ya nosotros incluso tenemos una carpeta para hacerle un kit con tenis, con el mono completo. Sí, claro. Y además un kit de prevención para nosotros entregárselo en los primeros 100 días a cada uno de los maestros en la República Dominicana. Bueno. E incluso vamos a hacer un cara a cara con todos los maestros de educación física, porque antes se planificaba de manera vertical de arriba hacia abajo. Ahora nosotros queremos hacerlo de abajo hacia arriba para saber qué piensa cada uno de los maestros y maestras en la República Dominicana. Cristina Hernández dice que Katy y Nena le envían un gran abrazo, que ella no se puede comunicar, pero que está en sintonía con el programa. Hay una que yo le digo a mi madre, Ajá. que es mi madre en Santo Domingo Norte, y otra que es mi hermana, si es su hija, mi hermana Katy. Vaya mi saludo para ella. Ella sabe que la quiero muchísimo. Bueno, pues ya popular, creo que el profesor. Un hombre famoso, mi amor. No lo aguanto. Y conceptualizado. Y con visión. Gracias, Yo gracias. le felicito. Es bueno siempre desnudar las realidades que vive nuestro país en diferentes áreas. Así como usted viene con toda la buena intención en caso de estar al frente del INEFI. Ojalá que, no, como se dice por ahí, no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Y con propuestas. Con propuestas buenas que esperamos que la pueda desarrollar, todo para el bien, no solamente de nuestros niños, sino también de la sociedad en sentido general. Así que de mi parte, una honra haberle conocido, profesor Nelson Furcal. A mí de ustedes y de haber compartido con ustedes. Ustedes me honran con haberme invitado. Ese apellido Furcal está de moda, ¿eh? Bueno, hemos venido del campo. Llegó su momento. Llegó el momento de los Furcal. Hemos venido del campo a prepararnos y a darle de nuestro servicio a la República Dominicana. Excelente. Y de verdad, Michael, que les agradezco muchísimo. Con mucho gusto, a Johnny Vázquez y Baudilio. Siempre estamos en entera disposición. Y qué decirle a Patricia. No sabíamos que Patricia era tan linda hasta que nosotros la vimos aquí. Así que ella no solamente es muy capaz, sino también es muy hermosa. Muchísimas gracias. ¿Tú eres primo del Super? No, sí, del Super. Tu hermano el Super. No, pero en el año 1986, sí. Él, 87, él y yo nos íbamos para Islas Turcas y Caicos. Sí. Él y yo. Hit 92, ¿ustedes estuvieron juntos? No, en Antillas. En Antillas, sí. El Super de medalla. Ese es mi primo hermano. Que yo lo amo, sí. Juan Manuel. Sí. Juan Manuel Jiménez. Sí. Jiménez Furcal. Furcal también. Sí, mi primo hermano, sí. Así que de verdad que me da mucha primo de San Isidro Furcal.